con 39 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias de hoy lunes 4 de noviembre. Lo anunciado, ya está con nosotros el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Manuel, buenos días, Hola, bienvenido. Ricardo, Manuel, ¿cómo Patricia, estás? Fernando, Buenos ¿cómo días. están? Buenos días. Tenemos un ojo puesto sobre Chile, sobre Bolivia también, pero sobre Chile, que por cuestiones de la crisis política que atraviesan, crisis social, ha tenido que cancelar la realización de la COP20, la cumbre del cambio climático, y ahora se va a Madrid de urgencia. ¿Qué es lo que se está revisando y qué es lo que vamos a dejar de tener en Chile, pero vamos a revisar de urgencia en Madrid, Manuel? Sí, esta es una situación inédita. La cancelación de una COP 30 días antes de su inicio, o empieza el 3 de diciembre, nunca ha ocurrido, pero es inevitable y es absolutamente entendible porque el presidente tiene que priorizar la seguridad interna. Se ha dado hace muy poco tiempo el hecho de que el país presidencia, Fiji en su momento, hace 2 años, organizara una COP en otro país, que fue en Alemania, en Bonn. O sea que esto no va a ser un caso distinto, pero sí es inédito que se cancele 30 días como la antes. Precumbre siempre es en Bonn, me parece, ¿no? No, las intersesionales. Lo que se llama las intersesionales siempre son en Bonn. La pre-COP, más bien aquí, ha sido en Costa Rica. Ha sido hace pocos días en Costa Rica. Pero entonces estamos frente a un hecho inédito, absolutamente entendible. También es inédito el hecho que tan rápidamente se haya reemplazado la sede. Madrid, España, Pedro Sánchez más específicamente, ofreció a Chile y a la Secretaría de la Convención organizar la COP en Madrid, más exactamente en IFEMA, la Feria de Madrid, que es cerca del aeropuerto de Barajas, en 30 días. Lo que nos hace suponer que todo el reto logístico va a ser inmenso y que probablemente perdamos algunos espacios. No creo que las 20.000 personas que se esperaba para la COP25 en Santiago puedan rápidamente trasladarse a Madrid, no solamente como viajeros, porque un viaje puedes cambiar el pasaje, tiene un costo muchas veces, sino a su vez la logística de armar pabellones, espacios, conferencias y todo eso. ¿Qué habíamos preparado nosotros? Nosotros como país no teníamos básicamente la presencia del Estado, pero muchas organizaciones como la que yo trabajo, WWF, tenemos un pabellón con un conjunto de eventos por 2 semanas que estaba listo para ser realizado en Santiago y ahora estamos hablando con el proveedor, si es posible, llevar toda esa infraestructura, no es mucha obviamente, a Madrid. Todo eso está en evaluación, pero es un poco extraño. Pero déjame decirte una cosa más, la vinculación de por qué Madrid, por qué España ha ofrecido ser sede. Siempre hay solidaridad y cooperación en el debate climático. Algunos analistas ya creen que también el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, que además está cerca de una elección, el 10 de noviembre hay domingo elecciones próximo en España, y el debate sigue igual y la polarización entre el PSOE, el Partido Socialista y el PP está más o menos igual. Algunos creen que este acto está vinculado también a proyectarse como un estadista a nivel global, ¿no? Entonces, que hay una cuestión política detrás del ofrecimiento de España de organizar la COP25 en Madrid estos días. Pero el tema de fondo, Manuel, ¿qué estamos revisando? ¿Por qué es importante esta COP? Porque cuando se celebró el Acuerdo de París, que para todos los televidentes y oyentes, hoy ya se cumplen 3 años de la vigencia del Acuerdo de París, ¿no? Cuando se celebró el Acuerdo de París, que fue el diciembre del 2015, entró en vigencia el 4 de noviembre del 2016, se supuso que este convenio o este acuerdo debía ser de implementación gradual. Por lo tanto, hay un conjunto de reglas complementarias del Acuerdo de París que están en plena discusión. Te pongo un par de ejemplos. Lo que se llama el plan de trabajo, el Working Program en inglés. ¿Por qué? Porque una cosa que es muy importante es que los planes climáticos de los estados se sustenten más fuertemente en ciencia y que esta ciencia permita un monitoreo de cuánto están cumpliendo. Ese es el programa de trabajo, transparencia. Y lo segundo es, también hay un artículo que se llama el artículo 6 del Acuerdo de París que se llama sobre instrumentos de mercado. Cómo utilizamos los mercados de carbono para cumplir la meta de llevar al mundo a la carbono neutralidad al 2050. Ese artículo 6 está en plena discusión y debía acabarse idealmente o por lo menos avanzarse en la COP de Santiago. Vamos a ver si se logra hacer eso en Madrid, porque al final son los mismos días, son los mismos negociadores y son la misma gente. Eso es lo que está básicamente en discusión. Además tendríamos que decir que no es el mismo mundo, ¿no? Que no es el mismo mundo, que las cosas han cambiado dramáticamente para la causa del calentamiento global y que hay líderes muy fuertes como Trump o como Bolsonaro, que mal que bien maneja buena parte del pulmón amazónico del mundo, que no están alineados con todo lo que se decidió en París. Entonces me imagino que esta COP era fundamental para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Definitivamente. Y mira, Patricia, voy a intentar hacerlo de manera muy breve. 4 datos de que el mundo cambió entre el 2015 y el 2019. En primer lugar, Chile renuncia a esta COP por una situación de crisis cuya chispa fue esta elevación del precio del metro, que dentro de todo el metro sigue siendo el medio más sostenible, ¿no? El transporte más sostenible. Igual ocurrió en Ecuador,
por el intento de eliminación de los subsidios a los combustibles. Lo mismo ocurrió en Francia con los chalecos amarillos por una política de precio al carbono. Esos tres elementos de política que generaron crisis tienen una vinculación climática. Primer elemento que cambia en el mundo. Segundo, Chile declina esta COP luego que declina Brasil. Fue Temer en realidad quien ofreció organizar la COP. Y luego Bolsonaro declina y lo asume Chile porque debía ser en América Latina. Ahora Chile declina y termina siendo en España. Es casi sintomático que no haya dónde hacerla. Sintomático. Tercero, efectivamente hoy día no solamente se celebra el tercer año de vigencia del Acuerdo de París, sino que hoy día es el día en que el presidente Trump puede materializar el retiro del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París dice, solamente se puede denunciar o retirarse del acuerdo al tercer año de su vigencia. El presidente Trump lo anunció en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en junio del año 2017, lo volvió a decir el 24 de octubre en Pittsburgh, y hoy día todos esperan que ponga la carta de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero esto entraría en vigencia recién, el 4 de noviembre del 2020. Sintomático que el 4 de noviembre del 2020 es el día siguiente de las elecciones. Al día siguiente, o sea, el 4 de noviembre que entraría en vigencia ese retiro, sabríamos si ganó un demócrata o un republicano. Y cuarto, el país que organiza la COP26, que es Gran Bretaña, que va a ser en Glasgow exactamente, es un país que está sufriendo el debate y una futura elección, porque Boris Johnson está convocando una nueva elección, porque no logran ponerse de acuerdo en cómo va a ser la salida de la Unión Europea. Su Brexit, o un Brexit duro o un Brexit blando. Por lo tanto, efectivamente, Patricia, el mundo cambió. Y permíteme sumar un elemento más, la movilización. Greta no existía hace 3 años o 5 años, del 2015. O era una niñita. Y hoy día la movilización y la exigencia de los jóvenes es tan alta que los países se están viendo forzados a asumir acciones para responder a este llamado de la juventud. Chile ya no es la sede, pero sigue siendo presidente. Correcto, sigue siendo la presidencia. En Madrid va a ser ejercida por Chile. ¿Con qué contenido? ¿Cuál es el programa que Chile quiso implementar en esta COP que no se realiza ya en su país, pero sí bajo su autoridad? Fundamentalmente lo que ya mencioné en relación a la negociación formal, este famoso artículo 6 sobre los instrumentos de mercado para facilitar la reducción de emisiones, el programa de trabajo. Hay un mecanismo que se llama de pérdidas y daños que también requiere que se avance en su plan de trabajo, que es aquel que demandan los estados insulares para solicitar una compensación a los países desarrollados por el hecho de que están inundándose, hundiéndose, y la elevación del nivel del mar les está causando muchos problemas, y finanzas climáticas. Esa es la parte más formal de la negociación. Pero a su vez Chile esperaba avanzar en lo que se llama la agenda de actores no estatales. Hay que recordar, Fernando, que Lima, en 2014, lanzó lo que se llamó la Agenda de Acción Climática Lima-París. Por primera vez en la historia, los actores no estatales, y me refiero al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, a los pueblos indígenas y a los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales o municipios, se sumaron al debate climático, y se requiere establecer el plan de trabajo post-2020, porque el 2020 termina el mandato de esta agenda de actores no estatales. Eso es lo segundo que se esperaba. Pero lo más importante que se esperaba de Chile es una señal política clara sobre lo que se llama ambición climática. Porque lo que está esperando el mundo, Fernando, es que el año 2020 los países pongan en la mesa nuevamente planes climáticos que nos lleven a asegurar que el 2030 vamos a reducir 45% las emisiones y que el 2050 vamos a alcanzar lo que se llama la carbono neutralidad. Y ahí hay que demandar a China, a India, a Pakistán, a Brasil. Estamos lejísimos todavía. No estamos en trayectoria, eso es verdad. 8:48, vamos a una pausa. Seguimos después conversando con Manuel Pulgar Vidal y nos tocan temas locales. ¿Qué pasa con la inversión minera en nuestro país y las crisis ambientales? De lo que puede suceder en la COP25, que ya no se llevará a cabo en Chile, sino en Madrid, bajo presidencia chilena, sin embargo. Tal como había anunciado Patricia, queremos también aprovechar de su presencia para hablar sobre temas locales, y naturalmente lo que está al orden del día es la expectativa de lo que la OEFA pueda hacer respecto del proyecto Tía María en Arequipa. Es una situación bien extraña, Fernando, porque
Es lo que supuestamente se está planteando como rol Aquí, para UEFA, sencillamente, lo que más prevalece del estudio de impacto es ambiental estas ya cosas, estos aprobado, ataques. sigue. Pero también quiero señalar, Pero el estudio toda mi vida he sido transparente, toda mi vida está en mi hoja de vida, está en la hoja de vida de mi esposo. Y es más, nosotros como funcionarios tenemos el deber de poder hacer nuestra declaración jurada de intereses, y ahí está todo. O sea, aquí de ninguna manera se puede hablar de estas cosas que realmente fortalecen más a mi familia, de verdad. Y tal vez va a venir más ataques, pero para mí es un privilegio y un honor servir al país, y por ende también el de mi esposo, que toda su vida ha sido funcionario público. Claro, porque ayer en las denuncias televisivas se hablaba de un trueque de favores, a gestionar, incluso hablaron de... Había trabajado la mitad, porque la mayor parte era vacaciones. No hay una intervención de un ecosistema en el sentido de voy a utilizar una laguna o me voy a ir al río o voy a utilizar el agua del subsuelo. El agua se desaliniza, el ácido sulfúrico que se utiliza para el proceso se trae desde las instalaciones que tiene Saurec en el sur, viene por ferrocarril al lado opuesto del río, se desarrolla en una zona que es impermeable, los vientos van hacia el noroeste, por lo tanto las condiciones de intervención de un ámbito natural no se dan. Esa es la realidad que no sé por qué no se puede informar. Ayer escuchaba una entrevista a la ministra del Ambiente sobre el tema de los vientos. Está clarísimo que los vientos van hacia el norte en toda la costa peruana por el tema del anticiclón del Pacífico Sur, y cada cierto tiempo hay una inversión de vientos. Y ahí supuestamente la empresa ha dicho que pararía porque suele ser 1 o 2 días, pararía las explosiones durante ese momento. Entonces, me parece raro que UEFA le encarguen esa tarea cuando en realidad, en todo caso, debió hacer la SENACE. SENACE es la autoridad que aprueba el estudio de impacto ambiental. ¿Quién mejor que verificar si las condiciones de ese estudio siguen vigentes que SENACE? ¿Por qué UEFA, que es una entidad que fiscaliza operaciones en marcha? Esa es la parte que no logro entender. El otro tema que se objeta desde el punto de vista ambiental es la napa freática, es decir, el agua bajo la tierra que podría verse contaminada por lo que pasa sobre la tierra. Sí, si tú miras un mapa o una foto aérea de esa zona, hay un tema que los peruanos nos olvidamos, es la composición del suelo. ¿Por qué los valles los valles costeros son fértiles en la parte baja y áridos en la parte alta? Porque la parte alta es impermeable. No hay filtración de lluvias hacia abajo y por lo tanto no crece vegetación. ¿Y por qué la parte baja es fértil? Porque es la escorrentía, es el caudal del agua que viene desde la parte alta a la parte baja que le da fertilidad al suelo. Entonces está claro que el suelo de la zona de Tía María es impermeable. Perfora y trata de ubicar agua y no vas a encontrar agua porque es un suelo impermeable. Por lo tanto, ahí hay un conjunto de condiciones que no tienen que ver con lo que se llama un suelo kárstico, que es un suelo con grietas donde el agua discurre y suele aparecer aguas abajo, porque es un suelo distinto. 2 cosas, al menos por mi parte, para ir terminando, Manuel. Entonces, en el conocimiento que tú tienes técnico sobre el caso específico de Tía María, ¿debería proceder al desarrollo de este proyecto minero? Y a propósito de la discusión general, a propósito de Tía María, se planteó también la revisión, la actualización de la ley de minería en nuestro país. ¿Tu posición? A ver, vamos sobre lo primero. Yo creo que Tía María, lo que tenemos que eliminar son los temores sobre cuestiones científicas que están debidamente probados, pero por otro lado tampoco debe imponerse si hay una oposición social. Y lo que debe el Estado es con seriedad decir, señores, estas son las condiciones de este proyecto y este es el rol que yo cumplo como Estado. Eso es lo que debiera ocurrir, y el Estado tiene que comunicar, tal como tiene que comunicar la empresa, exactamente cuál es la situación de ese proyecto. Bien. Ricardo, no estamos hablando de un proyecto nuevo, estamos hablando de un proyecto cuya información se conoce y la conocemos completamente. En relación a la ley de minería, en el Perú tenemos una ley de minería que responde fundamentalmente a una tradición minera que empezó el año 50. Con la ley minera del año 50, el régimen de concesiones, el Consejo de Minería, lo que se llamaban las direcciones regionales de minería, que es el antecedente de centralización más remoto, y un conjunto, el amparo por el trabajo, y un conjunto de otras reglas de la ley minera estuvieron vigentes. Y esta ley de minería permitió el desarrollo de la actividad en el Perú con un
Paréntesis. El paréntesis del gobierno de Velasco, donde la ley minera se cambia justamente para permitir las empresas nacionales públicas y la privatización de la actividad minera. Pero luego volvemos a la tradición minera. Cambiar esa tradición minera requiere mucho debate. ¿Puede hacerse? Claro que puede hacerse. Todo es perfectible. Pero en realidad la pregunta es, si queremos hacer minería, ¿bajo qué condiciones la queremos hacer? Y si esas condiciones, algunas deben cambiarse, lo ambiental debe corregirse, hay que meterse. Pero la pregunta es si queremos cambiar el concepto como se hace minería, porque te digo una cosa, Ricardo, no hay sistema o régimen minero perfecto. Colombia optó por las subastas y fracasó con el régimen de las subastas, porque la subasta también... Alguna vez la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo trajo, si no me equivoco fueron ellos, a un representante del Canadá, de una comunidad nativa, para que nos contara cuál era la relación muy buena que tenían con las mineras, el nivel de control que tenía esa comunidad sobre su territorio, sobre las decisiones que se tomaban sobre su territorio, sobre qué se hacía y no se hacía, era como para ponerle los pelos de punta a cualquier minero peruano. Y hay que decirlo, no hay equidad y capacidad de negociación igualitaria entre una comunidad que ni siquiera tiene sus títulos de propiedad en orden y una minera que contrata a los mejores abogados del planeta. Entonces, si la relación empieza siendo desigual, el resultado va a ser desigual. Patricia, excelente que lo plantees, porque si te das cuenta, lo que tú estás planteando, que es algo que sí debiera mirarse, no está vinculado a la ley minera, está vinculado a aquellos entornos legislativos que podrían revisarse. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de las comunidades sobre su territorio? En el Perú no se ha discutido territorialidad, cosa que Canadá sí tiene con lo que se llaman las primeras naciones. Vamos, Manuel, no podemos... Eso no es una modificación de la ley minera. Pero si la ley minera descansa sobre una legislación injusta en otros aspectos... Hay que modificar esa legislación complementaria. No se debería mover nada hasta que no se tenga claro quién es dueño de qué. Yo sí creo, Patricia, que por ejemplo la ley de comunidades nativas, cuyo origen es del año 75, que tiene un régimen dinámico de titulación comunitaria, pero no un régimen de territorialidad, es algo que el Perú se merece discutir ya. Tenemos postergada una ley de comunidades nativas por muchos años, pero la territorialidad y también otro tema a discutir, el canon, los beneficios, porque al final del día, Patricia, la gran discusión es un tema de derechos territoriales y territorialidad y poblaciones originarias, y es un tema de beneficios. Y ahí tienes la ley de canon y la ley de comunidades nativas que tiene que revisarse sí o sí. La ministra de Economía dijo que en el Perú todas las personas no valen igual. Así es. Y por creo eso esas que normas, yo estoy completamente de acuerdo, y esas normas tienen que mirarse. Por la cuarta parte que pasa en esos lugares, pasaría en algún distrito limeño y tendríamos a todos los vecinos en la calle y a todos preocupadísimos. Sí, efectivamente. Y ha pasado incluso hasta con unas palmeras en la calle Coronel Portillo, donde se encadenaron. Exactamente. Hicieron que se cambie el trazo de la vía, ¿no? Exactamente. Vamos a ser sinceros. No, no podemos decir, no, eso no pasa. Sí pasa, veamos cómo lo solucionamos. Pero primero reconozcamos lo que ocurre. 9 en punto, nos vamos a una pausa. Gracias, Manuel, ha sido muy interesante acá. Y se cambie lo que haya que cambiar para que las cosas funcionen mejor para todos. Esa es la idea.